puede verse el mundo exterior solamente a través de los ojos. Esta inquietante duda surgió a partir de 1908 cuando el Dr. J.H. Desire-Pettetin en Francia realizó asombrosos descubrimientos telepáticos con pacientes que padecían catalepsia. Actualmente estos descubrimientos son tema de estudio de la parapsicología. El fenómeno es conocido en la terminología científica como 3 iniciales: PDO, percepción dermo-óptica. Se ha dicho muchas veces que la naturaleza es la madre de todo conocimiento y que la observación de su funcionamiento hemos inducido las leyes de nuestra ciencia, de la que nos sentimos bastante orgullosos. Es común en el pensamiento moderno aceptar que la manera de actuar de la naturaleza ha dado forma a las diferentes disciplinas científicas que han llevado al hombre desde las cavernas hasta el cohete espacial. Y todo está muy bien, pero si somos realmente imparciales y como tales seguimos muy de cerca lo que ocurre en el mundo natural, veremos que este nos da frecuentemente ejemplos que contradicen las observaciones que han hecho nuestros preciosísimos y seriosísimos científicos. Y mencionemos esto porque, por ejemplo, en el caso de uno de nuestros 5 sentidos, el de la vista, sabemos que la naturaleza ha creado un complejísimo aparato que nos permite ver el mundo que nos rodea. El ojo en sí es el más sofisticado y complejo instrumento que existe para ver, y su perfección es tanta que nuestra más moderna cámara son un risible émulo del óptico mecanismo del ojo. Para no entrar en detalles innecesarios, diremos que la retina, los músculos ciliares, en los párpados y el iris son tan perfectos en su funcionamiento que resultan incopiables aún para las más desarrolladas tecnologías. Por lo tanto, si pensamos que para percibir la luz, el color, el volumen y el tamaño de un objeto, el ojo humano es el instrumento perfecto, estaremos diciendo una verdad que la ciencia ortodoxa no duraría en evaluar, ya que si no tuviéramos ojos no podríamos apreciar lo que está a nuestro alrededor. Sin embargo, lo que está ocurriendo ahora, lo que está siendo registrado en muchos experimentos, viene a demostrar que nuestras ciencias naturales están equivocadas y que el mundo exterior se puede ver no solamente a través de los ojos. Resulta pues serio y honrado preguntarnos si se puede ver sin utilizar los ojos. Pareciera que el ser humano y su ciencia están siendo víctimas de una terrible broma. Lo que ayer era una verdad probablemente está pasando a ser una verdad que no es tan verdadera. Por ejemplo, si de acuerdo con nuestra lógica, que un mismo cuerpo ocupa un lugar en el espacio y que no puede ocupar 2 al mismo tiempo, aparentemente tendremos razón. Sin embargo, si leemos algo de física cuántica, sabremos que un electrón puede estar al mismo tiempo en muchos lugares y que también puede pasar por 2 sitios al mismo tiempo. Por lo tanto, es realmente tan absurdo preguntarnos aparentemente de manera ilógica si existen personas que pueden ver sin utilizar los ojos, pese a que las ciencias naturales nos digan que esa posibilidad es absurda e ilógica. Para intentar contestar esa pregunta tendremos que recurrir a desenterrar serios testimonios. Empezaremos desde los más antiguos. En 1808, el Dr. J.H. Desire-Pettetin de Lyon, Francia, publicó un sumario de extrañas observaciones hechas a lo largo de su práctica profesional. Obviamente, en esa época, el Dr. Pettetin no pensaba en los poderes ocultos del hombre que ha descubierto la moderna parapsicología, ni tampoco estaba convencido de que el hombre podía ser un organismo que puede estar más allá de sus 5 sentidos. Simplemente el Dr. Pettetin, lleno de asombro, anotó en su obra hechos que parecen inaceptables y que son los siguientes. Algunos de sus pacientes que sufrían ataques de catalepsia podían comunicarse con él. Ahora bien, esta comunicación se llevaba a cabo de manera muy extraña, ya que aparentemente estos pacientes no se distinguen en ellos el más mínimo movimiento durante estos ataques.
La respiración, el pulso y por lo tanto la actividad cardíaca son prácticamente inexistentes. Sin embargo, el doctor trataba de dirigir su voz hacia la planta de sus pies, la yema de sus dedos. De mis pacientes, consigo comunicarme con ellos. ¿Por qué? Además, con estos mismos pacientes he llevado más allá los experimentos y me he encontrado con que si les vendo los ojos, algunos son capaces de identificar al ser colocados sobre su vientre objetos tales como naipes, medallas, fragmentos de manuscritos y un amplio género de pequeñas piezas. ¿No son estos hechos absurdos que contradicen los conocimientos de la fisiología? Claro está que cuando las observaciones del Dr. Petetin circularon entre sus colegas, la reacción, por supuesto, no se hizo esperar. Fue objeto de ciertas burlas e incredulidad. Lo que ignoraban los buenos amigos del Dr. Petetin era que un grupo importante de científicos e investigadores encontraron que el fenómeno observado por medio del francés, como de otros colegas, no merecía ni el desprecio ni el olvido, sino el mayor interés. Y por lo tanto dicho fenómeno ya ha sido bautizado con 3 iniciales, PDO en español y DOP en inglés. Más adelante hablaremos de otra acepción, la visión extraocular. Poder ver, sin el auxilio de los ojos, ha merecido una creciente atención fundamental en los Estados Unidos de Norteamérica y en Rusia. Para enterarnos cabalmente de lo que ha pasado en los Estados Unidos, hagamos un poco de historia. En la ciudad de Nueva York existe una reputada institución científica, el Colegio Barnum, del cual el maestro en psicología, un hombre, el Dr. Richard P. Jones, quien además se ha ocupado en investigar el fenómeno de la percepción extrasensorial. Corría el año de 1963 cuando llegó a sus oídos el asunto de una ama de casa que radicaba en la población de Flint, en el estado de Michigan. Se decía que esta señora, de nombre Patricia Stanley, logró una cosa excepcional: describir un objeto valiéndose solo del tacto. Un día, el maestro les pidió a los alumnos que trataran de identificar objetos valiéndose solo del tacto. Y al tocarle de turno a la señora Stanley, ocurrió algo increíble. Describió un florero. Podía ver los colores, el fondo del color marfil, los dibujos y describirla a detalle. El caso interesó tanto al Dr. Watts que se dirigió de inmediato a la población de Flint. Hizo contacto con la señora Stanley y se quedó asombrado con los poderes de esta ama de casa, ya que estos eran tal y como se los habían descrito. Como buen científico que es el Dr. Schultz, se propuso investigar más a fondo los poderes de la señora Stanley y lo que encontró lo maravilló aún más. Durante 60 horas el Dr. Jones trabajó con la señora Stanley asegurándose que no podía haber truco por parte de ella, llevando consigo una capucha especialmente preparada para poder entregársela y objetos que él mismo traía consigo, es decir, no objetos conocidos de la casa de la señora Stanley. Al final de las sesiones, Jones casi no daba crédito a lo que él mismo le constataba. La señora Stanley no necesitaba tocar largamente un objeto para saber su color. Y en cuanto entraron en mayor confianza, le bastaba causar una cosa para decirme de inmediato cuál era su coloración. Lo que más le asombró es que el tacto le descubrió un nuevo tipo de riqueza en el color, que no es apreciable por medio de la vista. No obstante que todos aceptamos que la plenitud del color es sólo aprensible por los ojos. Pero se refería a que cuando la señora Stanley tocaba en los colores, hablaba de extrañas características de estos. Por ejemplo, que el negro era muy áspero al tacto, el rojo resultaba viscoso, el amarillo suave, liviano y resbaloso. Pero en 1950, es decir, 13 años antes de los experimentos del Dr. Schultz, el parapsicólogo ruso Leonid L. Vasiliev reportó a una persona que poseía PDO.
Se trataba de un alcohólico que se encontraba internado en el hospital psiquiátrico de Polotsk. El paciente bajo hipnosis no solo veía colores y formas, sino que utilizando solo las manos, leyó encabezados del periódico Pravda. Y la habilidad del enfermo se agudizó a lo grado que comenzó a leer con las manos textos que se le ocultaban poniéndosele encima una hoja de papel. Pero el más sobresaliente de los casos lo constituye sin duda la soviética rusa Kuleshova, quien tenía en su familia a varios ciegos y con quienes, aun cuando ella veía, aprendió a leer por el método Braille. Solo que un día tuvo la sensación de que también podía ver con los dedos. Extrañada por lo que le ocurría, se lo comunicó a un médico que atendía a su familia, el neuropatólogo Jost M. Goldberg, quien no le creyó del todo. Y cuando la demostración se llevó a cabo, el doctor Goldberg no salía de su asombro. Rosa mencionaba sin titubear el color de las cartulinas que tocaba: rojo, azul, verde, amarillo. Poco después, las manos leían periódicos y revistas casi tan rápido como con la vista. En una ocasión, al experimentar un grupo de científicos con ella, pusieron al alcance de su mano un libro verde, solo que fue iluminado por una luz roja. Al tocarlo, Rosa dijo: «Es azul», después de lo cual la luz roja fue apagada. ¡Qué extraño! El libro de pronto se volvió verde. Los experimentos continuaron y Rosa aprendió en poco tiempo a ver con los dedos de los pies. Se convirtió en una celebridad y fue presentada varias veces en la televisión de la entonces Unión Soviética. Si no hubieran científicos tan serios que se le avalaban, definitivamente era difícil de creer. En 1962, el neuropatólogo Goldberg habló del caso Kuleshova en una conferencia regional de psicología que se reunía en Nizhny Tagil, lugar del que era nativa Rosa, y pidió a los presentes que atestiguaran los poderes de su paciente. Después de esa presentación, todo el mundo hablaba de Rosa. Le llamaban el enigma de Tagil y el milagro de Tagil, y comenzó a ser considerada tan valiosa para su observación científica que fue cuidadosamente estudiada por el doctor Abraham Novomensky en los laboratorios del Instituto Pedagógico de Nizhny Tagil. Los experimentos continuaron bajo la dirección del neurólogo Schaefer, quien estudió a Rosa en una clínica de Sverdlovsky durante 6 semanas, quien tenía la teoría de que Rosa era capaz de sentir la textura de cada color. Pero Schaefer estaba equivocado, ya que si encima de los colores se ponía un vidrio, con lo cual se evitaba tocar la textura, Rosa aún lo seguía viendo. Posteriormente, Schaefer y su equipo pensaron que Rosa sentía el calor que reflejaba cada color, y para probarlo pintaron colores fríos como el azul y el violeta en placas ligeramente calentadas. Pero tampoco, Rosa se equivocó. Y cuando el experimento se hizo a la inversa, es decir, se pintaron naranjas o rojos sobre placas frías, Rosa continuó acertando. Incluso se le proyectó un arco iris sobre la palma de una de sus manos y comenzó a describir sus colores. Finalmente, los científicos llegaron a una conclusión tan audaz que tendrían que demostrarla. Si ella podía, probablemente habría otros que también podrían hacerlo, o quizá todos. Y realmente eso fue lo que ocurrió. Lena Voznova, después de ver en la televisión a Rosa, fue capaz de separar por colores y con los ojos vendados las piezas de un ajedrez. Poco después pudo ver una fotografía colocada debajo de un antero de libros, y sus poderes de PDO se extendieron a los codos, plantas de los pies, dedos de los pies y punta de ellos. Ante la posibilidad de que más personas pudieran poseer facultades para la PDO, el doctor Novomensky empezó a trabajar con 80 estudiantes de artes gráficas. Y para la sorpresa de Novomensky, 1 de cada 6 estudiantes fue capaz de distinguir uno de entre 2 colores.
Nuevamente se presentó el mismo fenómeno del que hablara la señora Stanley. Los que veían con los dedos encontraban que el rojo era viscoso y los colores claros, resbalosos y ligeros. Pero lo que superó todo lo esperado es la extraña facultad que hizo que algunos estudiantes supieran el color de un objeto que había estado en algún lugar de la habitación y luego había sido cambiado de sitio. Cuando a estos estudiantes se les preguntó cómo sabían que un objeto se había cambiado de sitio, respondieron que el calor de los objetos deja un rastro de sí mismos en el espacio. Pero no es necesario ir tan lejos, aquí mismo, en México. El doctor Jacobo Brinker es de ser testigo en un programa acerca precisamente de este fenómeno. Llamó fuertemente su atención, ya que era una rama de su campo como neurofisiólogo. Así es que durante un año sabático asistió a una escuela en Cuernavaca donde pidió al director poder probar si esta visión extraocular era posible. La primera experiencia fue con una niña a la que le pidió que se concentrara en su respiración, que tratara de visualizar una luz en su entrecejo. Después, le pidió que se imaginara una línea luminosa interconectando sus dedos con su entrecejo. Posteriormente colocó una fotografía sobre sus manos y ella describió la información de la fotografía. Como era de esperarse, otros niños empezaron a mostrar la misma capacidad. Desafortunadamente se tuvo que prohibir esta práctica, ya que, al parecer, los familiares comentaban que los niños empezaban a adivinar pensamientos, movían objetos a distancia y empezaban a desafiar toda la cosmovisión a la que estamos normalmente acostumbrados. De hecho, durante este experimento que se realizó, hubo un acontecimiento bastante peculiar. En una ocasión se le pidió a un niño que realizara movimientos manuales de barrido sobre un material gráfico. Entre las manos y el cuerpo del niño se colocó una placa de madera de tal forma que las manos no fueran obstruidas por ella, pero el cuerpo sí. En ese momento fue incapaz de percibir extraocularmente el material gráfico, pero describió perfectamente la placa de madera. Y esto demostró que los mediadores del fenómeno extraocular no son receptores localizados en las manos, sino en el resto del cuerpo. En fin, se ha trabajado tanto en la investigación de la PDO, que si preguntaran sobre el tema al Dr. Gregory Rashland, jefe del Departamento de Psicología de Queens College de New York, le diría que 1 de cada 10 personas tienen aptitudes para la PDO. Pero esta aparente generalización de los poderes de la PDO nos lleva a una pequeña reflexión respecto a algo muy importante. Hace solo medio siglo, la posibilidad de ver sin ojos era rechazada por la científica. Ahora es estudiada y aceptada por connotados científicos, quienes ven en ella la manifestación de un poder oculto del hombre. Preguntamos ahora por qué de pronto tantos y tantos poderes insospechados en el ser humano se están manifestando tan abiertamente que la ciencia no puede negarlos. ¿No podría ocurrir que la raza humana está siendo modificada porque tiene que enfrentar en poco tiempo un destino mucho más alto que el que nunca soñó? No nos está mostrando la parapsicología que dentro de cada uno hay un superhombre que está pugnando por nacer. Habrá desde luego quienes piensen que no es así y que el ser humano llegó ya a su más alto nivel de desarrollo. Confiemos en que este razonamiento sea equivocado.